El derecho a la vida privada o a la intimidad de las personas se refiere a la protección de su esfera particular, relacionada esencialmente con el hogar y la familia, presupuestos indispensables para la vida en común. La idea de privacidad en el contexto cultural implica que las personas tienen derecho a gozar de un ámbito de protección contra la intrusión e injerencias invasivas de los demás, ámbito que les concierna solamente a ellas y les provea de condiciones adecuadas para el desarrollo de su legítima individualidad, autonomía y libertad. Adicionalmente, existe el derecho fundamental a una vida libre de violencia, por lo que las conductas o acciones ilícitas que atenten contra la tranquilidad, la paz, seguridad de las personas podrán ser sancionados penalmente. En el año 2015, la 63ª legislatura del Honorable Congreso del Estado aprobó la adición del capítulo 6º ter con el artículo 173 ter al título 3 del libro 2 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, en donde se inserta el delito de cobranza ilegítima. Resulta de suma importancia ubicar el contexto social que se vivía en ese entonces, ya que con la llegada de la pandemia provocada por el COVID-19, la realidad que originó las modificaciones a dichos cuadros normativos sufrió un cambio sustancial. Un gasto imprevisto, la pérdida del empleo o alguna emergencia obligan a personas que viven al día a pedir a quien no deberían prestado. Los agiotistas en México se favorecen del vacío legal que les permite cobrar intereses o falsear las condiciones de los préstamos. Es, en definitiva, un negocio para unos con riesgos y para todos con afectación. El año 2023, la red social denominada Facebook ocupa el primer lugar de preferencia entre los usuarios de Internet y ha sido en esta donde más se han dado actos que revelan abiertamente información sensible o personal sobre algún deudor para avergonzarlo o humillarlo ante los demás. En redes sociales, infinidad de usuarios han compartido sus malas experiencias con las aplicaciones de crédito. Narran cómo un préstamo desde 2,000 pesos se llega a convertir hasta más de 10,000 pesos en un corto periodo. Esto afectando a la economía. De manera indebida, estas empresas y personas que se dedican a dar préstamos en efectivo se apropian de los datos personales de sus clientes, hacen uso ilegal de los mismos para presionar el pago de créditos arbitrarios. Una de las tácticas de extorsión más frecuentes entre estas empresas es el envío masivo de mensajes a los contactos de sus clientes vía WhatsApp o vía Facebook, usando una fotografía del mismo con las leyendas: ¿conoces a este deudor o deudora? Nos debe dinero. ¿Conoce usted a tal o cual persona? Y se le envía mensaje porque lo deja como referencia, pidiéndole de favor que si nos puede apoyar con este mensaje para que pase a liquidar su adeudo que tiene con nosotros. O se busca a tal persona por fraude, o bien solicitamos su apoyo para localizar a esta persona que nos debe dinero. La práctica de esta cobranza extrajudicial cada vez se ha hecho más recurrente, por lo que como legisladores debemos garantizar el respeto por los datos personales de quienes se ven afectados ante este tipo de acciones contrarias totalmente a la ley, y el de sus familiares, que en ocasiones son amenazados con el despojo de algún bien mediante el hostigamiento constante. La modificación de este tipo penal justifica una visión social para garantizar la seguridad y tranquilidad emocional de deudores, evitándoles cualquier tipo de acoso o intimidaciones en su agravio, pero sin pretender tampoco promover la cultura de no pago. Dichos actos ilegales generan en el deudor un ambiente hostil ante la sociedad por ser sometido a la valoración social indebida por exhibir su deuda y su morosidad, y pone en riesgo su integridad y patrimonio al ser expuestos su domicilio y en ocasiones sus bienes, por lo que estas acciones por parte de los acreedores deben cesar. La cobranza ilegítima, de acuerdo con los datos de la Conducef, ha ido en aumento. En el año 2017 se registraron 22,300 reportes de prácticas indebidas de cobranza. Para 2020 eran ya 27,700 quejas y en 2022 llegó a incrementarse hasta 39,600 quejas.
Derivado de este aumento, estados como San Luis Potosí, Hidalgo, la Ciudad de México, Coahuila y Nuevo León, entre otros, han buscado fortalecer sus normas penales en relación a esta conducta. En relación a lo expresado, la consecuencia de estas acciones generan un daño psicológico. Las amenazas, difamaciones, videos y fotos que envían los prestamistas a cobradores en las redes sociales para extorsionar a quienes solicitan un préstamo mediante aplicaciones o de manera personal, golpean la autoestima, la personalidad, los valores y forma de relacionarse de las víctimas con sus familiares, amigos y compañeros de trabajo. Aun cuando la gravedad de tales impactos depende de la personalidad y apoyo de los seres queridos de cada afectado, la mayoría experimenta un carrusel de enojo, ira, violencia, tristeza y en ocasiones depresión profunda, donde no se descartan las ideas catastróficas de atentar incluso contra su vida. Debido a las características psicológicas de los mexicanos, somos muy vulnerables a convertir el enojo en ira y violencia, cuyas expresiones pueden afectar a familiares, amigos y compañeros de trabajo. Con lo señalado en las líneas anteriores, esta iniciativa busca salvaguardar la información de datos personales acerca de la cobranza ilegítima, que por no haber una regulación correcta ante esto, se han visto casos de personas que son exhibidas en todo tipo de plataformas digitales. Es aquí donde se evidencia la imperiosa necesidad de legislar reformando el artículo 173 ter de nuestro Código Sustantivo Penal. Recordemos que el derecho a una vida privada, tutelado por la Constitución y por los tratados internacionales en materia de derechos humanos, de los que México es parte, puede vulnerarse con los actos de hostigamiento, amenazas o violencia que llevan a cabo personas físicas y morales con la utilización de datos de información privada para cobrar deudas contraídas con particulares o instituciones de crédito. Dentro de los objetivos que establece la Agenda 2030 relacionados con esta propuesta está el siguiente: el objetivo 16, paz, justicia social e instituciones sólidas. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de la presente la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 173 ter del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave. Artículo 1, único. Se reforma el artículo 173 ter del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave para quedar como sigue. El artículo 173 ter, al que con la intención de requerir el pago de una deuda, ya sea personalmente o utilice medios ilegítimos, exhiba datos personales del deudor o familiares de éste, se valga de engaño o efectúe actos de hostigamiento o intimidación en contra del deudor, de quien funja como aval o de éste o de quienes hayan servido como referencia, se le impondrá prisión de 1 a 4 años y una multa de 200 a 600 UMA, además de las sanciones que corresponden si para tal efecto se emplearon documentos o sellos falsos, se usurparon funciones públicas o de profesión, o si se utilizó cualquier medio impreso o digital para la difusión de los datos personales del deudor o familiares de éste. Todos tenemos conocimiento de estas prácticas. Es momento de hacer algo en beneficio de todas aquellas víctimas de este delito y evitar de esta manera se siga afectando a la economía familiar. Y también es momento de enviar un mensaje, decirle al pueblo que no está solo, que en Veracruz cuenta con diputadas, diputados y diputades que legislan en favor de ellos.